Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer hoy, 15 de febrero, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es ¿Soy yo la guarda de mi hermano? La cita la encontramos en Romanos capítulo 14, versículo 7, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: ninguno de nosotros vive para sí. Oremos. Padre amado, te damos gracias por todas las exhortaciones que vienen a través de aquellos siervos a quien tú elegiste y separaste para la gran tarea de servirte, mi Dios. Gracias, Señor, porque aunque no fueron perfectos, realmente vemos en ellos ejemplos maravillosos a seguir. Ayúdanos, Señor, a no separarnos de tal manera que podamos verlos como héroes inalcanzables, sin que nosotros tomemos la responsabilidad y sepamos que el costo de nuestra salvación fue el mismo, que el espíritu que vivía en ellos es el mismo espíritu que vive en cada creyente, por lo cual nosotros también podemos vivir sirviéndote y para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús. En el nombre de Él mismo te pedimos todo esto. Amén y amén. Bueno, empezamos hoy, como siempre, con nuestro devocional, que para mí es una inmensa ayuda con la manera en la cual yo veo el discipulado, la manera que veo mi servicio, mi vida en general, para tenerla dedicada al Señor Jesucristo. Yo sé que por años el Señor ha utilizado este librito como una herramienta para ayudarme a entender correctamente lo que es un discípulo del Señor. Espero que esté sirviendo de la misma manera, hasta de mejor manera, en tu vida, para la gloria del Señor. Doy gracias a Dios por este hermano Oswald Chambers y por todas las personas que trabajaron para poder dejarnos este librito que ya tiene como 100 años circulando en la vida de los cristianos. Entonces, fíjense qué lindo. Como siempre, el hermano usando preguntas, tal cual lo hacía el Señor Jesucristo, porque debemos entender que Dios desea encontrar personas o tener personas en su reino que lo adoran en espíritu y en verdad. Que lo adoramos porque aceptamos su verdad y porque lo hacemos voluntariamente, ¿verdad? Si no es voluntariamente, no es adoración. Entonces, la pregunta es, ¿nunca te has dado cuenta de que eres responsable espiritualmente delante de Dios por otras personas? Entonces, ¿a qué se refiere el hermano? Nosotros podemos muchas veces actuar de forma que silenciosamente nos preguntamos, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Recuerdo haber visto esto por primera vez en la segunda generación de toda la humanidad. Me refiero a Caín y Abel en Génesis capítulo 4. Cuando Caín, habiendo matado a su hermano y siendo confrontado por Dios, le dijo a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y bueno, evidentemente la respuesta es sí. Nosotros somos responsables, no por lo que las otras personas hagan, pero sí por lo que hacemos en presencia de otras personas. Entonces, dice el hermano, por ejemplo, si permito en mi vida privada cualquier alejamiento de Dios, todos los que me rodean sufrirán. Dice Efesios capítulo 2, versículo 6, nos hizo sentar juntamente en los lugares celestiales con Cristo. Cuando estamos unidos a Cristo, cuando estamos inclusive cerca de Él, todos se benefician, empezando con nosotros, pero hasta la última persona que nos rodea. Dice, si un miembro padece, es decir, un hermano en Cristo padece, todos los miembros se duelen con él. Cuando estamos unidos a la cabeza, que es Cristo,
y todos los miembros estamos unidos por Él y en Él. Cuando uno sufre, todos sufrimos, ¿verdad? Porque todos estamos dando testimonio de la cabeza, estamos dando testimonio de quién es Cristo. Si alguno de nosotros está actuando egoístamente sin importarle cómo nuestras acciones van a afectar a otra persona, le estamos haciendo daño a todos, pero ante todo estamos actuando como malagradecidas delante de nuestro Dios. Dice, si permitimos el egoísmo, si permitimos el abandono mental, que no estamos llevando nuestros pensamientos en obediencia a Cristo, que estamos divagando, que estamos pensando y estamos maquinando cosas en nuestra mente que siempre nos llevan hacia la autocompasión y que no nos importe en realidad nadie más. Dice, la insensibilidad moral o la debilidad espiritual. Cuando estamos permitiendo todo esto, nuevamente, el egoísmo, el abandono mental, la insensibilidad moral o la debilidad espiritual, la inmadurez espiritual, entonces todos los que estén en contacto con nosotros sufrirán. Obviamente, nosotros mismos podemos estar muy engañadas. ¿Por qué? Porque tenemos la actitud, ¿soy yo acaso la guarda de mi hermano? Entonces, te preguntarás, si esta es la manera que tenemos que vivir, ¿quién es capaz de vivir siguiendo una norma tan elevada? Es decir, ¿quién va a poder vivir con una responsabilidad tan alta? Bueno, el apóstol Pablo nos recuerda que no tiene que ver con nuestro poder, no es una excelencia que nosotros tenemos basada en nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra posibilidad y todo lo que necesitamos proviene de Dios y solo de Dios. Esto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Espero tengan su propia copia escrita del devocional. Entonces, recordemos que Jesús, antes de ascender, después de haber resucitado, en Hechos capítulo 1, versículo 8, les dice a sus apóstoles, a sus discípulos, les dice, me seréis testigos. Esa palabra es bien, bien importante. Entonces, otra pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos realmente dispuestas a gastar, de ir a invertirnos hasta lo último de nuestro vigor mental, moral y espiritual a causa de y por Jesucristo? Esto es lo que Dios quiere decir cuando emplea la palabra testificar, cuando dice me seréis testigos. Solamente tendríamos nosotros que testificar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que estamos experimentando, ¿verdad? Dice, pero se requiere ¿de qué? De tiempo. Por lo que debemos armarnos definitivamente de algo esencial. ¿Y qué es esto? La paciencia. Somos muy aptas de movernos, especialmente cuando las cosas se ponen un poquito difíciles. Y tristemente tenemos mucho que perder, y no solamente nosotros, sino aún todos los que nos rodean. Entonces, nos preguntaremos, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor siempre nos contestará, sí, efectivamente, si sigues a Cristo, si eres un discípulo de Cristo, Cristo vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Vino a vivir, vino a morir una vida, una muerte vicaria, y todo esto lo hizo por nosotros. Así que si vamos a seguir a Cristo, ciertamente seremos guarda de nuestros hermanos. Entonces, dice nuevamente otra pregunta el hermano Oswald Chambers. ¿Por qué nos ha dejado Dios en la tierra? Deberíamos preguntarnos, ¿verdad? Entonces, simplemente será para ser salvos y santificados y separarnos de tal manera
como una forma monástica, como para que otras personas nos vean como trofeos, no, sino para que nosotros colaboremos, o sea que laboraremos, que debemos laborar con Él en su servicio, en su ministerio, en su historia, en sus prioridades, en su reino. Nosotros nos sometemos a lo que Él está haciendo. No solamente porque Él ha sido tan maravilloso con nosotros, sino porque es así como Él alcanza a otras personas y nos debe importar. Entonces, otra pregunta, ¿estoy dispuesto a hacer pan partido y vino derramado por Él? Que Él haga con nosotros lo que tenga que hacer por el bienestar de otros. ¿Estoy dispuesto a renunciar a todo en esta época, es decir, en este mundo, en esta vida, excepto para un propósito y solo para un solo propósito? ¿Estoy dispuesto a ser empleado para discipular a hombres y mujeres para el Señor Jesucristo? ¿Realmente sabemos lo que es discipular? Hemos sido discipuladas, sabemos lo difícil que es discipular, sin embargo lo hacemos en el poder del Señor y por amor a Él y porque sí somos guarda de nuestra hermana. Entonces, mi vida de servicio para Dios termina siendo la manera en la cual yo le digo a Él, gracias. Gracias, mi Dios, por tu salvación inefable y maravillosa. Recuerda, es posible que Dios decida dejarnos de lado y prescindir de cualquiera de nosotros si rehusamos servirle. Y recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los hermanos en Corintios, que tenían tantos problemas de divisiones, de inmadurez, de egoísmo, de preferir los dones que los hacían a ellos sentirse mejor. Y el apóstol escribe estas dos cartas en forma de corrección. Y en el capítulo 9, versículo 27 de su primera carta, él dice, no sea que habiendo proclamado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Obviamente estaba hablando acerca de su servicio y estaba pensando que nosotros debemos tener muchísimo cuidado y siempre estar dependiendo del poder y de la gracia que encontramos en el Señor, especialmente en nuestro servicio, porque nunca se trata de que nosotros, en nuestras propias fuerzas, ni sabiduría, ni ideas, ni nada, podemos servir al Señor, sino lo único que podemos ser es testigos. Acuérdense, el Señor dijo, y ustedes me serán testigos. Recordemos el apóstol Juan, en una de sus cartas, él dice que él escribe lo que ha visto, lo que ha oído. Él ha sido uno de los testigos oculares, por lo cual él habla acerca de lo que ha visto, de lo que ha oído. El apóstol Pablo también, habiendo conocido al Señor Jesucristo en el camino a Damasco, simplemente se va a dedicar el resto de su vida a testificar de aquel quien se le reveló, de aquel que lo amó, de aquel que se entregó por él. Nosotros no tenemos que inventar ningún ministerio. No tenemos que tratar de agradar, de entretener, de hacer nada con otras personas que no sea ser discípulos nosotras mismas, dejar el egoísmo, dejar el individualismo, dejar nuestras preferencias, dejar todo lo que nosotros a veces le decimos a Dios que no podemos servirlo a Él porque Él debe entender que hay muchas cosas a las cuales nosotros tenemos que atender. Entonces llegará el momento donde reconoceremos que realmente somos guarda de nuestros hermanos. Llegará el momento cuando en vez de preferir tú hacer un estudio bíblico o tú hacer lo que a ti te parece que tengas que hacer, pensarás en los otros, pensaremos en cómo nuestras acciones afectan a los otros, o tenemos todavía que salirnos con las nuestras, tenemos todavía que tener la razón. Dios nos ayude. Dios nos ayude a entender que Cristo vino a entregar su vida completamente por nosotros.
Él se despojó de su gloria y se hizo como nosotros, es decir, un hombre. Inclusive cargó nuestro pecado hasta una cruz, una muerte tan terrible. Pero así fue como Él compró nuestra libertad, porque sin el derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Fue así como Cristo propició nuestra relación con su Padre. Fue así como Cristo pagó nuestra deuda. Fue así como Él venció la muerte, habiendo satisfecho la paga de nuestro pecado, para que la ira de Dios, siendo derramada sobre Él, no tuviera que caer sobre nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros le decimos gracias a nuestro Señor? Simplemente con una palabra. Simplemente decimos, sí, estoy agradecida, y a su vez decimos, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Ha de llegar el momento cuando dejamos de vivir para nosotros mismas y vivamos para otras personas, de tal manera que así seamos como Cristo. Bueno, gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Espero que haya sido de bendición y de edificación para tu vida. Espero también poder compartir el de mañana contigo, que se titula, déjame ver, La inspiración de la iniciativa espiritual. Bueno, hasta entonces le pido al Señor que te bendiga. Gracias.